Estamos en Tiempo de Dios en su canal Vida TV. Qué bendición estar aquí en esta noche para compartir la palabra del Señor. Una palabra poderosa en esta noche. Pasemos al otro lado. Esa es la palabra para hoy. Pasemos al otro lado. Nuevas cosas nos esperan, nuevos proyectos, nuevos propósitos, nuevas asignaciones, nuevas cosas de parte del Señor. Y cada vez que uno se quiere mover a nuevas cosas, a veces ocurren cosas en el camino, procesos que tenemos que pasar, tempestades y huracanes que se levantan, situaciones, pruebas, dificultades para no lograr el objetivo, para no llegar al propósito, para no llegar a la meta. Por eso el apóstol Pablo decía: yo prosigo a la meta del supremo llamamiento de Dios. Dejando ciertamente lo que está detrás, tenemos que enfocarnos en lo que tenemos delante de nosotros. Tenemos que tomar bríos, ¿verdad? De nuevo avivarnos. Por eso la palabra avivamiento viene de la palabra griega nasapureo, que significa otra vez entrar en fuego, otra vez avivarnos, otra vez recapturar la visión, otra vez entrar en fuego, otra vez, ¿verdad? Tener nuevas visiones y propósitos para Dios. Bueno, pasemos al otro lado. Así le dijo Jesús en cierta ocasión a sus discípulos, porque tenían una tarea, una asignación que cumplir del otro lado. Pero qué interesante, pasemos al otro lado. Ya le está dando de antemano la palabra, la promesa de que van a llegar al otro lado, de que no se van a quedar en el camino, de que pase lo que pase en el medio, entre el punto A y el punto C. No, eso no puede detener lo que el Señor ha dicho. El Señor dijo: pasemos al otro lado, y significa que vas a llegar de antemano, ¿verdad? Por eso el justo por la fe vivirá. Acaparamos, tomamos, nos embarazamos de la palabra de Dios, nos embarazamos de esa promesa que Él nos da y caminamos con ella. Quiero que vengan conmigo, por favor, a Marcos capítulo 4, del 35 al 41, un texto hermoso y poderoso en esta noche. Dice así: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, es Jesús ahora hablando, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. O sea, Jesús invitó a los discípulos a pasar al otro lado. Pero no significa que Jesús le dijo: pasen ustedes al otro lado y yo me quedo de este. Para nada. Jesús dijo: pasemos, en plural. Él estaba incluido. Él iba a pasar con ellos lo que fuera, porque la idea era llegar al otro lado. Así que la fe, ¿verdad? La fe, la palabra que fue lanzada fue una palabra de fe, de confianza, de seguridad, de que llegarían juntos todos al otro lado. Dice en el versículo 37, Marcos 4:37, que mientras montaban la barca y ya avanzaban por el mar, dice: se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Así que Jesús les había dicho a ellos: vamos a llegar al otro lado, pero para llegar al punto C tenían que pasar por el punto B. Y el punto B fue controversial. El punto B, ¿verdad?, no fue muy bueno. Hay momentos que para llegar a un propósito, a un destino, a una asignación en el cumplimiento de ella, muchas veces nos vamos a encontrar en el medio de situaciones que no esperábamos. Situaciones difíciles, accidentes, problemas, ¿verdad? Roturas, cambios, transformaciones, movimientos que tenemos que hacer, cosas que a veces no esperábamos, cosas inesperadas que de pronto se presentan en el camino, como estas tormentas, ¿verdad? Y estas olas, esta tempestad que se levantó en medio del mar. Y dice que las olas estaban inundando la barca donde iban. Qué tremendo. O sea, difícil en ese momento. Yo me imagino, ¿verdad?, el trabajo de los discípulos tratando de sacar el agua de la barca para no hundirse, tratando de controlar los vientos, ¿verdad?, quizás con algún trapo como velero, ¿verdad?, como vela, tratando de controlar, quizás remando con mucha fuerza para llegar a su destino.
porque a veces usamos las fuerzas. Cuando vienen estas tempestades y estos problemas, usamos nuestros recursos, nuestras fuerzas, nuestra inteligencia, comenzamos a ver, ¿verdad? El crucigrama y decimos, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo logramos salir de aquí, de esta situación? Dice que Jesús, interesante lo que vamos a ver ahora en el versículo 38 del capítulo 4 de Marcos, él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Estaba allí tranquilo, ¿verdad? En una de las partes primeras, la popa es la parte delantera de la barquilla, y estaba durmiendo plácidamente porque a Jesús no lo conmueven ni lo perturban las olas, ni el viento, ni las tempestades, ni los huracanes, ni los accidentes, ni ninguna situación en la que tú puedas estar y yo pueda estar enfrascados. O sea, Jesús no lo perturban los problemas, porque Dios es un Dios de paz. Y en medio de la turbulencia, Él tiene paz. En medio de la turbulencia, Jesús está confiado en ese momento en el Padre, que el Padre está a cargo. Él está confiado en la palabra que el mismo Padre le ha dado. Pasemos al otro lado. Él está seguro de que su tiempo aún no ha venido, ¿verdad? Para ir al Padre, que todavía hay mucha labor que hacer. Por lo tanto, Él está confiado, seguro, reposado, como debemos estar nosotros. Sin embargo, nosotros a veces no actuamos de esa manera. Nosotros nos inquietamos, nos ponemos ansiosos, nos llenamos de temor, el pánico nos sobrecoge. Queremos con las fuerzas humanas salir adelante en una situación inesperada y tormentosa. Sin embargo, Él está en la popa, durmiendo plácidamente. Hasta el punto que entonces los discípulos lo están viendo y ellos están agotándose, ellos están ansiosos, y quizás el último recurso que ellos pudieron ver, se acordaron, bueno, el Señor, mira el Señor lo plácido que está mientras las turbulencias nos van a aniquilar. Así que le despiertan y le dicen, maestro, no tienes cuidado que perecemos. Y levantándose Jesús reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza o grande paz. Qué tremendo. Y Jesús les dice, les comenta a Jesús, ¿por qué están ustedes amedrentados? ¿Cuál es el temor de ustedes? ¿Cuál es la preocupación de que ustedes no van a perecer aquí en el camino? ¿De que nos vamos a quedar en medio de aquí del mar de Galilea? ¿De que no vamos a llegar al otro lugar? No, recuerden lo que yo les dije. Ahí entra el campo de la fe. Ahí entra el campo donde tomamos las promesas y caminamos con ellas, aunque las circunstancias parezcan contrarias. Ahí entra el campo de la fe, porque el justo vive por la fe. La fe es ver las cosas como Dios las ve. La fe es saber, tener la seguridad que cuando Dios nos ha hablado o nos ha dicho algo, eso tendrá un cumplimiento. Por eso Abraham, dice la escritura en el capítulo 4 de Romanos, que él estaba plenamente convencido de que Dios era poderoso para hacer todo lo que había prometido. Aunque Abraham encontró cosas contrarias a él, él tuvo que creer en esperanza contra esperanza. Él tuvo que mantenerse alabando a Dios aún en medio de conflictos y de situaciones y de tiempo que pasaba y no veía el cumplimiento de la promesa. Pero esa es la fe. La fe está apoyada en una palabra que Dios ha dado. La fe está apoyada en una promesa que el Señor ha soltado. Y yo me agarro de ella, me aferro a esa promesa, me embarazo con ella, camino con ella, la toco, la vivo. Sé que no depende de mis circunstancias, no depende de mis sentidos naturales. La fe no depende de la parte biológica, ni depende de las situaciones que me pueda encontrar en el camino. La fe está apoyada en lo que Dios ha dicho. Él dijo, pasemos al otro lado. Él había dicho, vamos a llegar juntos. No importa lo que suceda en el punto B, no importa lo que suceda, hay un propósito, porque todas las cosas obran para bien, para los que a Dios aman, dice la Escritura, a los que conforme a su propósito son llamados. Detrás de todas esas cosas que siempre nos van a ayudar a bien, hay un propósito de Dios detrás de esas cosas. Bueno, sinceramente, déjame decirles que las pruebas no son para destruirnos. No, hay una diferencia entre tentación y prueba.
Las tentaciones vienen de parte del maligno en muchas ocasiones, ¿verdad? Vienen de parte del mundo con sus ofertas tentadoras que tocan a la puerta, ¿verdad? Tratando de entrar. Y si tú le abres la puerta, tú le estás invitando a la tentación a través de las ofertas tentadoras del mundo o del diablo, ¿verdad? Pueden entrar, penetrar y el mal penetra tu casa. La tentación en sí no es pecado, porque si no Cristo hubiera pecado. Dice la Escritura que Cristo fue tentado en todo, pero sin pecado. La tentación es la invitación al pecado. La tentación es el toque de la puerta. Alguien toca la puerta y si tú le abres la puerta, por supuesto, esa persona va a entrar. Es igual con la tentación. La tentación toca la puerta y si tú le abres la puerta, tú le das la bienvenida, lo sientas en la sala, en el cuarto, en el baño, le muestras toda la casa. Tomó dominio el mal, ¿verdad? El pecado, la oscuridad en tu casa. Esa es la tentación. Esa es la tentación, es una invitación al pecado, es el toque a la puerta para el mal penetrar. Es el mismo diablo incitando a plegarte al mal, al pecado, a la idolatría. Invitándote, tocando la puerta para que te pliegues a la idolatría, al pecado, al mal. También la tentación viene cuando muchas veces nuestra naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Le damos rienda suelta a las pasiones del corazón, a las pasiones del alma, a las pasiones, ¿verdad? Pecaminosas que hay en todo hombre, porque tenemos una naturaleza caída, una naturaleza carnal, una naturaleza pecaminosa. Y muchas veces es tentada a ceder al mal. Así que esa es la tentación. Pero la prueba es diferente, hermano. Cuando la prueba viene no es para destruirnos. No pensemos que las pruebas vienen para destruirnos, aunque a veces sean difíciles, aunque a veces no las entendamos. La prueba no viene para destruirnos. La prueba viene para moldearnos para tener el carácter de Cristo, para llevarnos, ¿verdad? De gloria en gloria, de escalón en escalón, de crecimiento en crecimiento. Las pruebas son para llevarnos a nuevos niveles espirituales, equiparnos y educarnos, enseñarnos, levantarnos a nuevos niveles espirituales, ¿verdad? La prueba no está diseñada para destruir al creyente, así que no crean que las pruebas vienen, los huracanes, los tormentos, las dificultades, las enfermedades. No lo vea, no lo vea. Míralo como escalones que Dios va a utilizar, como parte de lo que Dios quiere hacer para manifestar su gloria y para llevarnos a una dimensión de su gloria aún mayor, como le dijo el Señor allí a Marta, ¿verdad? Esto no va a ser para muerte. No, tu hermano resucitará. Y como le dijo también primero los discípulos, de antemano le dio una palabra. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Así que hay cosas que Dios va a permitir para su propia gloria, para que su gloria se vea, para que haya un despliegue de su poder y de su gracia y de su favor para con nosotros. También las pruebas son para levantarnos en fe, en confianza, en dependencia de Dios. Vas a depender más de Dios cuando estés pasando por pruebas. Hay un dicho popular que dice: cuando el zapato aprieta, todo el mundo clama a Dios. Y es verdad. O sea, cuando hay dificultades, aún hasta el ateo, en muchas ocasiones clama a Dios. Clama a Dios, porque las pruebas nos enseñan dependencia de Dios, ¿verdad? Apoyarnos en ese Dios todopoderoso, que es el único que puede, ¿verdad? Abrir puertas, callar la boca de leones, hacer que la tempestad con su rugido pare y deje de rugir. Para fortalecernos vienen las pruebas y entrenarnos también en la paciencia y en la perseverancia. Oh, sí, queridos hermanos, muchas veces cuando las pruebas vienen nos desesperamos, nos volvemos como locos. Y el Señor dice: un momento, aprende a confiar. Mira, aquí estoy yo en el cabezal. Yo estoy contigo en la barca, yo no te he dejado. Tú crees que ya yo me fui. Muchas veces estás dudando de mi presencia en medio tuyo, de tu hogar y de tus problemas. Tranquilo, tranquila, aquí estoy yo contigo. No me he ido de la casa, no me he ido de tu barca.
Estoy contigo en la barca todo el tiempo. No te he dejado, no te he abandonado. Aquí estoy yo contigo. También las pruebas son para saber que la gloria de Dios se ha de manifestar poderosa en medio de tu vida. Oh sí, poderosa. Dios tiene propósitos cuando nos dice que nos va a llevar al otro lado. El Señor no dejó a los discípulos en medio de la tormenta y en medio del mar. No, ese era el punto B, pero entre el punto A y C hay un punto B que a veces tenemos que atravesar. Pero Jesús de antemano, recuerden, les había dicho, pasemos al otro lado. ¿Qué les esperaba del otro lado? ¿Qué les esperaba? Nada más y nada menos que Gadara, la tierra de los Gadarenos. Y llegando al otro lado, ¿verdad? Después que Jesús le dijo al mar, al viento, ¿verdad? Le habló con autoridad y le dijo, cállense la boca. Paren de dar rugidos, paren de hablar. Jesús hablando las circunstancias y situaciones. Muchas veces nosotros nos vamos a tener que parar también en la autoridad de Cristo y con el nombre de Jesús, ¿verdad? En primera plana y bajo la sangre del Cordero de Dios que nos cubre, ¿verdad? Y nos limpia de todo pecado, en la autoridad y la identidad de que somos hijos e hijas de Dios. Pararnos y decirle aún a las circunstancias. Muchas veces el Señor permite también circunstancias negativas y situaciones para que como creyentes aprendamos a levantarnos en fe, aprendamos a levantarnos en un nuevo nivel espiritual y decirle aquellas cosas, ¿verdad? Que son muchas veces contrarias. Cállate, enmudece. En algunas ocasiones el Señor va a permitirlas, como les digo, para tu propio crecimiento. Así que llegaron a la tierra de Gadara y se encontraron nada más y nada menos que con un endemoniado que salió de entre los sepulcros. Un espíritus inmundos estaban sobre él y lo tenían poseído. Pero qué tremendo. Así que el Señor les preparó en medio de la tormenta, en medio de una prueba, en el medio del punto B, para luego llevarlos a un entrenamiento poderoso y equiparlos nada más y nada menos que en el arte y en el poder de la liberación de los endemoniados, que son los milagros portentosos que hace el Señor. ¿Para qué Dios te estará preparando a ti? ¿Por qué a veces vienen circunstancias negativas a tu vida? No las mires como mal. El Señor de antemano te está diciendo, pasemos al otro lado. Algo nuevo Dios tiene para ti en lo que resta del año. Algo nuevo Dios tiene para ti. Algo que le está cambiando, transformando, lo está permitiendo porque quiere enseñarte a confiar y a levantarte en fe. ¡Qué poderoso! Dice que cuando Jesús se levantó, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo paz. Porque aún la naturaleza se rinde y tiene que obedecerlo a él. Los huracanes no son más poderosos que Dios. Tu problema no es más grande que Dios mismo. Dios está en control de todas las circunstancias de nuestra vida. No se mueve una hoja, no se mueve un cabello, no se mueve absolutamente nada que Dios no lo permita. Él sigue siendo el gobernador, el creador, el preservador, el controlador de todas las cosas. Él es todopoderoso, el Shaddai. Así que, queridos hermanos, queridas hermanas, amigos que nos escuchan, los vientos y las tempestades, los huracanes en tu vida no son más poderosos que Dios. Dios está en control de todo lo que se mueve, aún la propia naturaleza. Como les decía, se tiene que rendir y obedecer a Él. ¿Por qué están amedrentados? ¿Por qué tienen miedo? ¿Cómo es posible que no tengan fe? Ya yo les di la palabra, es lo que el Señor quizás le estaba diciendo, lo estoy un tanto parafraseando. Ya yo les di la palabra de antemano. Agárrense a la palabra. No tienen que dudar, no tienen que temer, no tienen que entrar en pánico, no se tienen que amedrentar. Ya yo les di la palabra y la palabra es, pasemos ustedes y yo al otro lado. El Señor irá con nosotros. Aún en el valle de sombra de muerte no temeré mal alguno, porque tú estarás
conmigo. Tú siempre irás conmigo, Señor, en las buenas, en las malas, en las dificultades, ¿verdad? En las ganancias, en las pérdidas. Tú estarás conmigo en las tormentas, en las quietudes. Tú estarás conmigo en los valles y en las montañas. Tú estarás conmigo cuando todo se cierre y también cuando todo se abra, porque tú tienes la llave. Y cuando tú abres, nada se puede cerrar, y cuando tú cierras, nada se puede abrir. Queridos hermanos, el Señor está contigo. Dios está contigo y te está diciendo en esta noche, pasemos al otro lado, porque del otro lado hay cosas que conquistar, del otro lado hay personas que liberar, del otro lado hay salvación que tenemos que llevar, del otro lado hay misiones que tenemos que cumplir, del otro lado hay poder de Dios esperando por nosotros para hacer explosiones. Que Dios le bendiga. Hasta el próximo programa, Tiempo de Dios, a través de su canal Vida TV. Bendiciones.